Bienvenida y bienvenido a un nuevo video. En la clase número 3 hoy vamos a hablar un poco sobre el diseño de personajes y cuál es el rol, qué es lo que tiene que hacer realmente este tipo de personas para que todo lo que haga sea como la columna vertebral de un proyecto. Cuando hablamos del propósito, nos referimos como cuál es el camino, ¿verdad? En los videojuegos, los programas de televisión animados y las películas están impulsados por las historias. Y las historias son impulsadas por el personaje. El diseño de personajes tiene como objetivo hacer que estos personajes sean atractivos y que visualmente sean estimulantes y memorables. El diseño de personajes tiene como objetivo crear personajes icónicos que sirvan como vehículos para contar una historia. ¿Qué hace exactamente un diseñador de personaje? Aquí vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de lo que significa. Entonces, en las artes visuales, el diseño de personajes es la creación completa de la estética, la personalidad, el comportamiento y la apariencia visual general del personaje. Los diseñadores de personajes crean personajes como un vehículo para contar historias. Esto significa que todos los aspectos como formas, paleta de colores y detalles se eligen por una razón en específico. Entonces fíjense que aquí tenemos algo que es puntual, pero que al mismo tiempo nos dice realmente qué es lo que hay que tener en cuenta para crear un personaje. La personalidad es importante porque de esa manera podemos entender qué hace, quién es, y a partir de eso vamos a entender un poco, digamos, em, su punto exe, es decir, la parte interna de su zona psicológica, sociológica y demás. Entonces, hay tres componentes para crear un buen diseño de personaje, que es la silueta, la paleta de color y la exageración. Son tres componentes que pues al final de cuentas cuando iniciamos tenemos que tener esos criterios. Tenemos que aprender a trabajar lo que es la silueta, tenemos que elegir bien, digamos, la paleta de color porque eso también nos indica cómo va a ser el personaje, ¿cierto? Va a ser como, mmm, digamos, en teoría del color, nos va a decir si es un villano, si es heroico, etcétera, etcétera, etcétera. Y la exageración, digamos, en el campo del BizDev es indispensable porque de esa manera podemos jugar un poco con las formas. Y eso nos dice si es un personaje bastante estricto, si es cuadriculado, si hablamos de un personaje que es bastante dinámico, si es circular, etc. Empecemos por las siluetas. Me imagino que todos han visto esto bastante, pero hay algo importante que quiero agregar. Cuando uno empieza a hacer este tipo de ejercicios de siluetas, me voy a acercar un poquito más, vemos dos diferencias. Vemos las siluetas que están como en mancha, ¿cierto? Bueno, está bien trabajado, bien elaborado. Y tenemos los otros que es más con dibujo, es decir, tenemos un sketch muy suelto y tenemos colores básicos de escala de grises. Cuando uno, por ejemplo, empieza, tenemos que tratar de mirar cuál va a ser el camino, ¿sí? Cuál es como la técnica que más se nos da a nosotros. No es hacer esto por hacerlo o por pretender hacer arte conceptual porque los demás lo hacen, sino simplemente es como entender qué es lo que funciona para mí y de esa manera comenzamos a trabajar. Ustedes pueden comenzar desde las siluetas y luego pasar a, a la línea o directamente desde la línea o trabajar desde acá y desde ahí podemos hacer todo. Básicamente las siluetas quiere decir que son thumbnails. Y eso también lo relaciono un poco con la técnica Sumie. Es una técnica oriental que se enfoca mucho desde la tinta china y que pues podemos trabajar y jugar con siluetas para crear formas de manera inmediata. Eso es algo que lo voy a hablar mucho más adelante, pero todo lo que vemos básicamente viene desde lo tradicional.
Ahora, vamos a ver un poco más de ejemplos. Cuando empezamos a hacer este tipo de siluetas, también podemos hacerlo en diferentes direcciones, es decir, horizontal, vertical, con un nivel de detalle un poco más superior o no. No necesariamente tiene que ser así, pero podemos jugar desde la parte análoga o desde lo digital. Fíjense que aquí es como, tiene una apariencia bastante a mano, y fíjense que se nota que se hizo con rapidógrafo y se utilizó uno que otro marcador. También se puede usar esto para poder trabajar directamente desde Photoshop, lo pueden trabajar desde Procreate o cualquier herramienta digital. Lo que se busca básicamente es que quede una buena composición, se vea una buena iluminación, y siempre los personajes hacen un papel importante para crear esto. Fíjense que cuando se crea, la intención es que sea funcional. Claro, estamos hablando del rol de personajes, pero siempre hay que entender un poco cómo es la historia, para cuando uno va a integrar un personaje, pues realmente haga partícipe de lo que se está haciendo. Entonces, esta es una opción. También lo podemos hacer a color, ¿sí? Podemos hacer una especie de thumbnail con color, como para entender un poco cómo hace la iluminación y la temperatura, o el estado de ánimo más bien, de esa escena. También podemos trabajar desde las servilletas. A veces uno está por la calle o se está tomando un café, y pues si uno tiene una buena idea, lo importante es plasmarla. Cuando uno plasma eso, pues a veces es interesante porque de aquí podemos de una vez pasarlo a digital. A veces es bueno tener una bitácora todo el tiempo, cargar una maleta con su libro o lo que ustedes utilicen, porque a veces se le ocurre a uno ideas y uno como que por no tener eso se olvidan y hasta ahí llegó. Entonces es importante como tener ese recurso para anotar cualquier historia, cualquier diseño, cualquier, no sé, momento o algo que uno ve en la calle. Eso es interesante. Entonces fíjense que hay muchas formas de llegar ahí. Entonces es importante que cuando trabajen siluetas tengan presente eso. Tranquilos que más adelante hablaré y voy a hacer explicaciones ya un poco más desde la práctica, con demos. No se me preocupe por eso, pero hay que entender un poco la teoría. Aquí tenemos otro ejemplo, uno que hice hace ya un tiempo y fue inspirado un poco en una de las series más interesantes que he visto en Netflix, que se llama Love, Death, Robots. Y hay un capítulo que se llama Trajes. Me inspiré para hacer esto y me pareció interesante porque utilicé unas técnicas que voy a hablar más adelante, que son los custom shapes, y también utilicé muchísimo lo que es la silueta. Entonces básicamente pues vemos cuatro tipos de composiciones, y pues fue a raíz de eso, ¿no? Como ver la serie y traté de hacer como unas propuestas como para materializar lo que tenía en mi cabeza, simplemente como modo de ejercicio. Cuando vemos en ese segundo ítem, dentro de los tres componentes, que es la paleta de color, pues básicamente esto nos ayuda a mostrar una combinación de colores agradables. Los esquemas de color también pueden ayudarnos a describir un determinado estado de ánimo al espectador. Entonces básicamente en esta serie o película animada de Spider-Man vemos el mismo diseño de personaje, pero lo que cambia es un poquito como el outfit, ¿no? Cambia un poquito como eh, el diseño, pero también cambia la paleta de color. Todos conocemos el más importante y el más icónico, que es este. Voy a utilizar un pincel un poco mejor. Este es el que más conocemos. Pero ver esa variación nos permite, digamos, poder jugar cómo sería la personalidad, por ejemplo, si fuera como este o si fuera como este, si es un villano o va a tener cierta transformación en la historia, o por ejemplo, eso nos puede decir que es como los inicios de él y luego pues pasa a lo que conocemos naturalmente de la película, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante, hacer esa prueba y esos juegos
de combinaciones de color. Tenemos acá más ejemplos. Entonces aquí se pueden dar cuenta que cambia un poco la paleta de color de la cara, ¿cierto? De la piel y también de la ropa. Fíjense que el diseño se mantiene un poco, porque pues obviamente tiene accesorios o lo que le llamamos props, pero esto nos indica que va a funcionar mejor. También lo podemos ver acá, diferentes tipos como de iluminación, pero básicamente también se juega con la paleta de color. Y también aquí podemos ver diferentes combinaciones del libro de Spider-Man, ¿no? Aquí tengo el libro. Más adelante haré también como una revisión del artbook. Y me parece muy interesante todo lo que se puede ver allí, ¿no? O sea, todo el detrás de cámaras. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, tenemos aquí lo que sería la exageración. Y la exageración básicamente es como tratar de elegir ciertos aspectos de la morfología del diseño de personaje y poderla exagerar. Y esto se ve muchísimo en el campo de la animación, porque básicamente esto nos permite como tratar de hacer algo diferente, salirnos un poco de la zona de confort, romper todos estos estereotipos o estos diseños tan estructurales como lo que es la anatomía, si lo vemos desde un ángulo realista, y esto hace que el diseño pues se vea agradable y más que todo en el campo estilizado, ¿no? Cartoon. Entonces vemos acá que vemos que es como el mismo diseño, pero tiene ciertas expresiones y se exagera para darle un poco más de armonía o de narrativa visual. Entonces a mí me parece muy interesante hacer esto porque pues se ve dinámico, no se ve aburrido, se ve estéticamente bien, ¿no? Y fíjense que no se ve plano, ¿sí? No se ve tan 2D. Aquí vemos otro ejemplo y vemos que se exagera la cabeza de la chica, el cuerpo es súper delgado, más que todo el cuello. Y vemos acá otro personaje que tenemos la cabeza también muy grande y lo que se exagera son la zona de las gafas. Entonces fíjense que también hay algo que se llama el lenguaje de formas que veremos más adelante, pero la exageración nos ayuda a ir un poco más allá. Lo vemos también en, en la película de Ratatouille, una película que se hizo pues ya muchísimo tiempo. Y lo vemos acá en la escultura, ¿cierto? Lo vemos en la quijada, lo vemos en la película de Moana, vemos acá que se exagera, o que no es anatómicamente perfecto. Y eso es lo que me gusta porque, digamos, desde el arte, desde el concept, pues se puede ver como ese dinamismo. Entonces las expresiones faciales, por ejemplo acá en la película de Cars, y pues lo interesante es que pues a raíz de ese modelado que hicieron análogo, por encima se hace el diseño, ¿no? Se digitaliza y se ve súper bien. Lo vemos acá en el diseño. Esto se le llama técnicamente, para los que de pronto no conocen, se les llama line up. Y básicamente es como que todos los diseños de personajes se colocan sobre una línea, ¿cierto? Para poder ver o se compara el tamaño de cada uno. Básicamente es eso. Entonces aquí podemos ver diferentes diseños, ¿no? Vemos la chica, vemos que ese personaje es un poco más grande, tiene un sombrero, sí, un gorrito de cocina diferente, en este es más delgado. Entonces aquí lo que hace uno es poder jugar con el lenguaje de las formas. Si uno es más grande, más chico, si otro, por ejemplo, la nariz más grande, más pequeña, si es más gordo, más flaco. Vemos acá ese personaje que es como el villano, es el único que es de ese tamaño, ¿cierto? Pero el sombrero es súper grande, es decir, que ese personaje en realidad es súper pequeñito. Entonces, eso es lo que uno hace, por ejemplo, cuando uno trabaja con el fundamento de la exageración. Entonces, esto sería todo por hoy
sobre el tema del rol del diseñador de personajes. En la siguiente sesión vamos a ver un poco el rol, pero ahora del diseñador de escenario. Y luego vamos a ver qué es el color script. Entonces espero que les haya gustado. Por favor, denle un like al video y recuerden que pueden ingresar a nuestro programa de arte conceptual, donde lo que voy a ofrecer es mentoría especializada, y de esa manera pues les voy ayudando poco a poco y hago un seguimiento totalmente genuino para que ustedes puedan salir adelante en este campo como es la industria del entretenimiento. Abajo en el video voy a dejar la descripción donde van a encontrar el link del programa, y si ustedes por ejemplo no tienen una tabla digital y demás, también allí les puedo colaborar con eso. Entonces no es más, recuerden que yo soy Eric Méndez y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.